los componentes de este grupo de danzas, que, bueno, pues que su edad, tampoco vamos a desvelar ningún secreto, su edad no le resta pasión, entusiasmo, ganas y alegría a la hora de bailar, danzar, y lo hacen aquí gustosamente para todos ustedes, que en particular para Lourdes con esta jota de danza, que además será un estreno para ellos. Y quisiera hacer una mención también al hilo de esto, porque hemos podido escuchar al inicio una introducción de esa bella melodía, aquellas montañas que se canta tanto en los Pirineos y también en la zona occitana, en los Pirineos franceses, que la han interpretado pues, de una forma tan bonita y tan especial a la gaita de Boto Felipe Solano y al acordeón nuestro profesor de rondalla, que os digo que, bueno, pues hoy vive un día especial, de regreso, de retorno, con mucha ilusión y mucho empuje pues, para aportar a esta casa. Así que un aplauso para los dos y particularmente a Jordi en su regreso. Bueno, y aquí tengo tres cantadores más que también quieren cantar para todos ustedes, pero en particular para Lourdes. Ellos son, por este orden, a ver que no me equivoque, el primero, nuestro Pedrico Carrilero, en este escenario, como creo que es la primera vez que canta, su debut. Hoy es debut con picadores, su debut con picadores. Ya lo irán conociendo, pero para los que no lo conozcan, que sepan que es el Marqués de Nieves de Aragón, o sea que además hoy viene a cantarte la aristocracia, para que veas. En segundo lugar, Paquita González, que viene con muchísima ilusión, muchísimo cariño a cantarte la jota, pues porque hay más lazos que os unen que Aragón en sí. Y después Felipe Solano, que nos ha encantado con la gaita, pues también nos interpretaron una jota de este. Venga, pues un aplauso para ellos.